Estamos muy contentas de poder participar y compartir nuestras experiencias de investigación, de docencia y de extensión en el área. Para nosotros es un tema prioritario. Así que bueno, empezamos la presentación, si les parece. El título es Comunicación, Género y Diversidad, Caminos hacia una publicidad no sexista. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos indagar cómo se pueden construir discursividades y políticas comunicacionales con otras inspiraciones y de otro modo. Vamos a partir de una definición de una artista plástica brasilera, afrodescendiente, que vive en el sur de Brasil, y este año se hizo una retrospectiva sobre su obra, y ella empieza su exposición, que este año estuvo presente en el Museo Iberico Camargo de Porto Alegre, de Rio Grande del Sur, donde tuvimos la oportunidad de estar, haciendo una discusión muy interesante sobre quién es ella, ¿no? A través del arte. Y nos dice, yo no quiero elegir una raza en función del color de mi piel, yo no quiero ser cortada o dividida en porciones, yo me acepto como una suma. Ella se planteaba como un cuadro que se puede repintar. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con la noción de quién es uno y quién es otro, de cómo construimos la mismidad de la otredad, cómo nos miramos a nosotros y miramos a los otros. Si pensamos que siempre partimos desde un lugar de diferencia, donde uno sería lo cero y otro sería donde se llega, habría siempre una lógica dicotómica y no integrativa. Entonces, María Ligia nos trae esto a través del arte. Fíjense cómo las representaciones diversas, caricaturescas de su obra, nos plantean que hay una repetición que lo único que tiene de único que es la diversidad. Son las representaciones diversas, porque la humanidad en qué se basa, en lo único, somos seres únicos, ¿no? Y quizás en términos comunicacionales nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque hay la tendencia hacia la homogeneización. Entonces las obras de ellos nos abren la apertura para empezar a pensar en esta perspectiva. Claro, las dimensiones de la diversidad son múltiples y sabemos hoy en día que se pueden trabajar de diferentes modos, ¿no? Los procesos históricos, políticos, culturales, por sobre todo, nos hacen pensar en la dimensión de la diversidad del género, LGBTQ+, etcétera, sin dicotomías, la discapacidad, la accesibilidad como otra área de trabajo, por supuesto la diversidad étnico-cultural, religiosa, integrada, la etaria, el trabajo intergeneracional, que es de suma importancia, y bueno, la diversidad económica, que es un tema un poco más complejo, pero que se integra también como una dimensión a ser trabajada. En este sentido, nosotras metodológicamente, ¿qué nos preguntamos? Nos preguntamos sobre las condiciones de posibilidad de emergencia de nuevas discursividades y prácticas. ¿Quién nos trae esta pregunta? Foucault, ¿no? Un autor muy conocido, Jean Foucault, trabajaba de modo arqueológico, como ir trabajando en capas de conocimiento. ¿De dónde surgen estas nuevas posibilidades de construir políticas comunicacionales? Bueno, surgen de un montón de movimientos que son reales de la vida cotidiana. En Argentina tenemos, por supuesto, el Ni Una Menos en 2015 como un eje, ¿no?, de inflexión muy fuerte, aunque históricamente se trabajó, que marcó un antes y un después. Por supuesto, los derechos civiles van increyendo y hay resistencias, avances y retrocesos, pero fue un momento de quiebre. Y en Estados Unidos y a nivel de escala global, el Black Lives Matter y el Me Too son hitos que no podemos dejar de mencionar, momentos en los cuales la sociedad se impregna de esto nuevamente y pone en el eje y en el centro a la diversidad como un gran tema de integración y de equidad, y de horizonte de equidad. Esto nos lleva, como dice ahí la placa que les compartimos, a posicionar a la diversidad ¿en qué? En estas múltiples dimensiones como un nuevo parámetro de inclusión y de equidad, o sea, un camino hacia dónde ir. Y aquí les queremos compartir algunas preguntas que nosotras consideramos, es un equipo de investigación interdisciplinario con la Facultad de Ciencias Psicológicas y Ciencias Sociales, donde nos preguntamos, quisimos hacer una pequeña guía de preguntas para reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Y se las comparto. ¿Cuáles son los discursos reactivos ante una comunicación con énfasis en la diversidad? Porque lo reactivo también es algo interesante a ser estudiado. ¿Cómo evitamos los debates que son reduccionistas, ¿no?, sobre esto de la mismidad de la otredad? ¿Cómo construimos fuentes comunicacionales? Porque ahí está el gran fin de la cuestión. ¿Y cómo buscamos puntos de convergencia? Y destacamos nuestra condición humana, ¿no?, respetando las diferencias, pero igual entendiendo que el otro es un prójimo, aunque diverso.
Bueno, estas son algunas preguntas que queremos compartir para partir a la reflexión. Y ahora yo le voy a pasar la palabra a Romina, a mi colega, que ella va a hacer análisis de las publicidades. Nosotros tenemos una división, los años 50 y la actualidad, líneas de continuidad y de ruptura. Así que, Romy, adelante. Bueno, un poco la metodología que nosotras usamos tiene que ver con dos momentos históricos, ¿no? Los años 50, que tiene que ver con la posguerra, con la vuelta de la mujer a lo doméstico, y hay una autora, que yo les traje el libro para que lean un poco de bibliografía, siempre viene un poquito bien, se llama Bellas para morir, se llama Esther Pineda, la investigadora, y ella habla que en este momento empieza también a haber un nuevo modelo de mujer, por empezar en la belleza, que tiene que ver con la pinar. Por ejemplo, la mujer, ¿no? Con esta forma de reloj de arena, más allá también de la modelo flaca y esbelta. Entonces nos parecía importante, acá les trajimos algunas publicidades un poco vintage, de 1951, 1952. Lo que hicimos fue ir a la revista Para Ti, porque nos parecía que en ese momento los medios de comunicación se terminan de masificar. Es una publicación que tiene que ver con las mujeres y que está mirando, ¿no? Que la van a leer las mujeres en ese momento. Entonces, bueno, vamos a buscar acá. Tenemos algunas marcas, las fuimos a buscar también ahora, que es Face, ¿no? En los 90 también estuvo muy en boda. Acá vemos esta mujer, ¿no? Cómo se representa de esta manera casi estéticamente muy lánguida, pero también muy elegante, ¿no? Acá ya tenemos un varón, cosa que nos llamó la atención un poquito, ¿no? Esta cosa que le dicen que es adorable, con Luz. La tenemos a Gladys, que es una adolescente, con los labios rojos. Veíamos también esta posición de la cabeza, ¿no? Casi, digamos, como casi extasias, ¿no? Mirando siempre para arriba, y estas miradas siempre que nos llamaban la atención también, como mirando, no sé si por el futuro, pero ellas siempre están como en ese momento, era la estética del momento, ¿no? La idea es esa, llevarnos a este momento. Bueno, y acá también tenemos otra que hasta ven acá cómo le hacen los pasos de cómo ponerse la crema. Bueno, hoy lo vemos en YouTube. Hoy vemos un TikTok en este momento. Bueno, teníamos la revista Para Ti. Por otro momento, hicimos un corte metodológico y vamos 70 años. O sea, nos venimos a la actualidad. Hicimos una selección nosotras que tiene que ver con algunas publicidades muy conocidas, digamos, podríamos elegido esta como cualquier otra, digamos, realmente, de hecho también era un problema ver cuál elegíamos y cuáles no, pero bueno, tratamos de hacer variado, fuimos a buscar los mismos productos, a veces hasta las mismas marcas que siguen estando en la actualidad. ¿Qué vimos? Bueno, esta es una crema muy conocida, que básicamente acá se está, lo que dice es borrar el paso del tiempo, o sea, ¿no? Borrar las marcas de la edad. Esta mujer que es muy conocida, que es una modelo muy conocida también, ¿no? Casi sin edad, ¿no? Le podríamos decir, ¿qué edad tiene esta mujer? Casi que no sabe, o sea, podríamos decir ¿no? Una edad con la juventud eterna. Bueno, también acondicionadores de cabello, también con modelos jóvenes. El mito de Estereotipas, tal cual, decíamos, el mito de la juventud eterna. Trajimos esta porque nos parecía importante esto del concepto de el sensacional, el rojo para todas. Y acá vemos cómo, qué implica todas y qué implica la inclusión, ¿no? Bueno, en este caso podemos ver que son mujeres jóvenes, en general hegemónicas, aunque sí hay diversidad étnica, ¿no? Vemos diferentes, pero bueno, ese es como y también, obviamente, delgadas, ¿no? Lo esbelto siempre ahí como en un primer plano. Bueno, entonces, decíamos, ¿qué diferencia hay entre la representación de los cuerpos de las mujeres en los años 50 hacia ahora? Lo que nos vamos a centrar ahora, aunque vamos a ver un montón de rupturas y sabemos que icónicamente, gráficamente ha habido un montón, históricamente ni hablar de cambios, sí, nosotros nos centramos en la fuerte continuidad, en los ideales inalcanzables de belleza que representa a estas mujeres, cada una en su momento social e histórico, ¿no? Vemos que son cuerpos etéreos, que son cuerpos jóvenes, esbeltos, siguen siendo cuerpos blancos, sobre todo los de los años 50, aunque hoy vemos más diversidad étnica. Son cuerpos cuasi plásticos, ¿no?
son homogéneos, o sea, lo heterogéneo, lo diferente, lo que decía María José antes, ¿no? Esto de buscar lo otro, lo diferente, no está tan representado y sobre todo son cuerpos inalcanzables. Bueno, como yo les contaba, esta autora que se llama Esther Pineda, que escribió, es muy reciente de este año, se llama Bellas para Morir el libro, en el cual ella trabaja hace primero una historización de la belleza desde la antigüedad hasta el día de hoy. Eso es muy interesante en su primer capítulo, pero también da cuáles son los prejuicios y características que atraviesan las publicidades en productos de belleza, ¿no? Entonces, ella da algunas líneas que nos interesaba a nosotras pensar, ¿no? Primero, el ideal de cuerpo esbelto, ¿no? Como esto de que nos puede llevar a la gordofobia, ¿no? Esto de ser flacas, de no haber diversidad de cuerpos, de formas, sino de tender a la homogenización. Por otro lado, también este ideal de la juventud eterna, lo que nos puede llevar a la gerontofobia, que tiene que ver con mostrar siempre mujeres jóvenes, deseables, y esto de borrar las marcas del tiempo, ¿no? Como que muchos de los productos veíamos que, sea bueno, ¿cómo borrar las marcas de la vida? En realidad es las marcas que nos hicieron llegar hasta, digamos, que nos da la vida y vivir como seres humanos. El racismo estético tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? De las mujeres racializadas, que esta autora dice que, sin embargo, aunque hoy hay un tipo de discusión, sigue siendo la mujer blanca y occidental el punto cero, ¿no? El punto a donde llegar, y en la medida en que estas mujeres se incorporan, siempre están, ¿no? Cercanas a la belleza hegemónica. Y como ciertos rasgos, por ejemplo en Argentina podemos ver de pueblos originarios, son borrados y casi no son mostrados en la industria de la belleza. Bueno, obviamente el ideal de belleza hegemónica que tiene que ver con todo lo que hablábamos y lo que nos lleva a presentar estos cuerpos irreales, inalcanzables, uniformes, de los cuales nos habla esta industria. Nosotras sabemos que estamos en un momento de inflexión. Digamos, esta es como la parte más dura que nos toca, digamos, contarles qué es lo que vemos, pero sí vemos marcas, vemos a la sociedad, vemos un montón de actores y actrices sociales, por decirlo de una manera, que están poniendo en cuestión estos estereotipos de belleza, pero vemos como que hay cierto tipo de continuidad en alguna parte de la industria y las publicidades, y sí hay inflexiones, hay momentos de cambios, en las redes sociales se ve esto sobre todo, no lo vimos tanto en publicidades en Sí, grandes medios masivos, pero formales y emblemáticas, pero sí lo vemos, digamos, está presente, pero nuestro planteo es que en este momento están conviviendo las dos miradas, ¿no? De algo que surge nuevo, por un lado, pero también cuando la verdad es que cuando vamos a ver algunas publicidades, bueno, vemos los estereotipos y de qué manera están funcionando. sí, bueno, como decía Romina, acá ponemos algunos ejemplos de campañas publicitarias muy disruptivas, muy interesantes, que toman otra lógica, que por supuesto están atravesadas por esos procesos sociales y culturales de los que hablábamos antes, esos emergentes con mucha fuerza. Acá nombramos a la Roche-Posay con pieles verdaderas, que sí reconoce las marcas en el rostro y en el cuerpo como marcas positivas de haber vivido y tratamientos para trabajarlas, pero trabajarlas desde el punto de vista clínico, no solo estético. Bueno, a vos, mirame de nuevo, tenemos acá a Flor, que ya nos va a abundar al respecto, así que justo contamos con su presencia. Nombramos una Natura, Ser hombre para sentir, del Día del Padre, nos parece una campaña sumamente interesante, principalmente por el rol de lo doméstico, que es la segunda parte de nuestra investigación, que ya estamos, sí, diferentes masculinidades y formas de ejercicio de esos vínculos. Da, rompiendo estereotipos, viene trabajando hace muchos años, nos parecía súper importante mencionarlo, y sin embargo estamos trabajando con la industria estética, belleza, pero acá tenemos a Celeste, que es de General Motors, que ahora va a hablar con nosotros, y bueno, ¿qué otras industrias como la automotriz, que siempre fue tan masculinizada, estereotípica y compleja en todo esto, aparte por lo que significa la conducción y la autonomía, etcétera, etcétera? Bueno, nos parece fantástico que ahora después nos cuente qué políticas y trabajos están haciendo. Pero para cerrar un poco esta apertura de diálogo, les traemos acá una obra magnánima de la cultura occidental, ¿no?
¿Qué es estas piedades? Fíjense qué interesante. Miguel Ángel Buonarroti, nada menos, ¿no? Bueno, o sea, estamos en el siglo XVI, y estas tres obras, una es la más clásica y conocida, La Piedad, que está vaticana, que la conocemos, la que está en el centro, cuyo trabajo es de una perfección extrema, como está esculpida, como, ¿no? De líneas rectas, definidas y demás. Este año 2022, en febrero, abrieron una muestra en Italia por primera vez uniendo las tres piedades de Miguel Ángel. ¿Por qué traigo esto acá? Porque es un modo de representación que incluye el paso del tiempo en la propia obra del artista. Fíjense, en la segunda piedad, una está en el Castello Sforzesco, la otra está en Florencia, ya muestra otro tipo de representación, donde las líneas ya no son tan definidas. La última en particular, fíjense que es sintética en su forma de representación. Y esa fue encontrada, la tercera, cuando ya Miguel Ángel había fallecido en su estudio, estaba escondida, era la representación de la vejez. Pero sin embargo, fíjense cómo esa mutación, esa transformación de representación estética del paso del tiempo y de lo único de eso, cómo la historia del arte nos trae este ejemplo y puede llegar a ser un horizonte de búsqueda de cómo hacer una, no solo publicidad, una representación y un modo de comunicación que incluya el paso de la vida. Y para cerrar, les traemos un par de preguntas. Es vicio de cientistas sociales. Cerramos con preguntas. Pero bueno, es un modo de abrir, ¿no?, la reflexión. Se las comparto. ¿Podremos acaso buscar un discurso publicitario que se inspire en estas representaciones artísticas, ¿no?, de estas enseñanzas que nos trae el arte? Podremos entender que la diversidad es una representación de lo más verosímil de nuestra singularidad cambiante, ¿no? Porque es una singularidad cambiante, eso es interesante. Es lo mismo, es el río Heráclito, es lo que está y lo que va cambiando permanentemente, el cambio como eje. Y podremos superar paulatinamente estos discursos y representaciones únicas que nos abran a una multiplicidad propia de la condición humana. ¿Por qué lo preguntamos? Porque todo esto tiene efectos en cuestiones reales. No nos olvidemos que los femicidios, por ejemplo, ¿no? Son parte extrema de lo que implican estas políticas comunicacionales. Entonces, con el horizonte de esa realidad tan drástica, quizás el arte nos inspire a pensar y actuar de otra manera. Así que les agradezco enormemente la convocatoria y es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias, María José Romina, la verdad, por esta apertura. Vamos haciendo el pase de manos, me parece, con el cable. Me parecía muy importante tu último mensaje, María José, también. ¿Cuál es el impacto, ¿no?, que tiene esta publicidad, más allá a lo mejor de promocionar un producto, promocionar un servicio? Y a lo mejor un último zoom que te invito a hacer, tanto vos como a Romina. Ustedes hicieron mucho hincapié en la interseccionalidad de alguna manera, ¿no? No solo cuando pensamos en comunicación no sexista, no solo pensamos en el rol de la mujer, cómo aparece la mujer, sino en que esta mujer tiene edades, en que esta mujer tiene etnia, en que esta mujer tiene distintos cuerpos, distintos tamaños. Entonces, quizás una última reflexión sobre este punto, si les parece, y ya... Las diversidades corporales. Claro. Bueno, lo que nosotros nos preguntábamos fuertemente en el equipo de investigación es: ¿de dónde viene esta idea de que los cuerpos tienen que ser homogéneos y cuasi inhumanos? ¿De dónde proviene? Esto, ¿de dónde proviene profundamente, no? Entonces una colega nuestra, Ana María, que es psicóloga, Ana Vázquez, que de paso la nombramos, que nos hizo un gran aporte, nos decía, bueno, Jung, que es bueno, un gran psicólogo, decía que en el inconsciente colectivo está presente toda la historia de la humanidad de alguna manera. Y que el mito de Sibila, que es un mito que planteaba que ella había hecho un pacto con los dioses para vivir eternamente, la juventud eterna. No obstante, se había olvidado de pactar sobre qué, sobre en realidad, no envejecer. Entonces, vivió eternamente, pero no era joven eternamente. Es muy interesante el mito, porque los mitos son fundantes, son reapropiados por la cultura de diferentes modos. Entonces, ¿qué implicaba? Vivía eternamente, pero envejecía, se iba disecando. O sea, es la imposibilidad. El mito nos está marcando la imposibilidad de no reconocer que las diversidades, como decía Romina, los cuerpos, sí, las formaciones étnicas, culturales, religiosas,
y demás. Entonces, volver a traer este mito y repensarlo, ¿no? Nos trae a colación que es imposible no incluir la diversidad. Así que no sé si responde. Bueno, para seguir pensando. Sí. Celeste, te cedemos mucho esta palabra. Vamos conmigo. Por favor. Bien. Vamos con Flor. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Voy compartiendo pantalla. Allí, A ver si Flor, se ve. los invitamos a quien quiera encender su cámara, así también podemos verlos desde aquí, desde la sala y Ay, compartir. por supuesto. No hay mejor cosa que vernos las caras. Total. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en nombre de todo el equipo de Avon queremos agradecer muchísimo a Micham y a la comisión por esta invitación para compartir un poquito de todo lo que estamos haciendo, no como modelo, sino como ejemplo de que se puede arrancar y que se puede arrancar a trabajar en comunicaciones masivas que sean más inclusivas y que hagan sentir bienvenidas a todas las personas. No nos sentimos modelos, sino nos sentimos un lugar también de inspiración para compartir con otras personas y con otras organizaciones que están en este camino o que están empezando a emprender esta nueva forma de hablarnos y de comunicarnos y de vivir de manera más libre. Un poco para darles introducción, yo creo que no lo deben saber, pero Avon es una compañía de muchísimos años, tiene más de 136 años de vida. Piensen que cuando Avon nace con nuestro fundador que se llama David McConnell, recién se lanzaba la Coca-Cola, por ejemplo, para ponerlos en contexto, y en Estados Unidos, que fue donde se creó la compañía, faltaban por lo menos 60 años hasta que la mujer pueda votar. Y en este contexto cultural y social nació la compañía con todo lo que se pueden imaginar de una compañía de tantos años, pero que nació con una visión que a todos los que formamos parte de Avon nos da mucho orgullo, que tiene que ver con el desarrollo de las mujeres, de darles una oportunidad a las mujeres de desarrollarse, desarrollar su independencia económica y desarrollar también su independencia de decisión. Pero de la misma manera que como compañía nacimos con esta mirada muy visionaria hace tantos años. También somos una compañía que forma parte de la industria de la cosmética, con todo lo que la industria de la cosmética construyó en cuanto a todos estos estereotipos que recién marcaban las compañeras de la Universidad Kennedy. Así que como compañía entendemos y estamos trabajando para seguir fortaleciendo en todo lo que construimos positivamente en nuestra sociedad, en el impacto positivo, pero también haciéndonos cargo de todo lo que por ahí no hicimos tan bien y que podemos cambiar o que podemos comenzar a hacer para generar comunicaciones y generar vivencias y relacionamientos con la marca que construyan socialmente en positivo para todas las personas y que todas las personas se sientan bienvenidas con las comunicaciones y con todo lo que Avon propone como compañía. Y como parte de esta deconstrucción que estamos haciendo, digo, estamos haciendo porque la estamos haciendo, no es que tenemos todo resuelto, que estamos haciendo como marca, es que hace un tiempo, y esto lo mencionaban al final de la presentación de Kennedy, hicimos un relanzamiento de marca no solo para que nos vuelvan a mirar, sino para que vuelvan a mirar a todas aquellas comunidades, personas, grupos que se sentían excluidas. Así que les voy a pasar a mostrar este comercial que lanzamos, que nosotros lo llamamos manifiesto, porque es un manifiesto de marca y es una forma de vernos y de ver a todas las personas que se sintieron en una situación de ser dejadas de lado. ¿Crees que me conoces? ¿Crees que sabes de qué estoy hecha? Tal vez no miraste lo suficiente. Soy la madre soltera que crió 2 hijos con éxito. La mujer que en lugar de contar años, elige contar su historia. Soy el que ama el maquillaje y que encontró la fuerza para usarlo. Vuelve a mirar bien, porque ya no estoy a prueba. ¿Me creías débil? Acá estoy. Soy la heroína de mi historia. Soy quien no viste venir. Y ahora no podés dejar de mirar. ¿Lo notaste? Si todavía no, mira de nuevo.
Cuando hablamos de mirarnos de nuevo, hablamos de mirarnos de nuevo como compañía y de repensarnos y también de mirarnos de nuevo a todas aquellas personas que en algún momento no se sintieron invitadas a la fiesta. Yo recuerdo un discurso de una persona de una persona de la comunidad LGTBIQ que decía, nosotros nunca fuimos invitados a todas las fiestas y cuando hablamos de marcha, son aquellas fiestas a las que nunca nos sentimos invitados. Bueno, proponemos como marca que todas las personas se sientan invitadas a la fiesta del disfrute, del goce, de liberarnos de todos esos estereotipos que tenemos como sociedad y lo estamos haciendo a poco, no tenemos todo claro como lo decía antes. Y la presentación, que la trabajé con Cami, que es también del equipo de comunicación de Avon, teníamos una frase muy hermosa de una filósofa, que no me acuerdo ahora el nombre, pero la realidad mató a la filósofa y hace poquito yo estaba en una discusión sobre una campaña en donde yo estaba defendiendo la incorporación de una modelo body positive. Y uno de los comentarios que me llegó de esa discusión fue, a Flor no le gustan las modelos flacas. Y lejos de yo tomármelo como una ofensa, me lo tomé como que estaba haciendo las cosas bien, dije, porque no tiene que ver con que a mí me gustan las modelos flacas, sino con que a mí me gustan todas, no que no me gustan, sino con que a mí me gustan todas las modelos y yo quiero incluir. Y esto lo que me marcó, y lo quiero apuntar como uno de los primeros mensajes que les queremos dejar como compañía, es que cuando trabajamos la diversidad y trabajamos la inclusión y trabajamos esta nueva mirada, lo primero que tenemos que entender es que nos gobiernan los sesgos, nos gobiernan un montón de filtros culturales que operan de manera invisible en todos nosotros. Seguramente esta persona que dijo, que acá puse no vamos a revelar su identidad, sino que estamos trabajando en su deconstrucción, esta persona seguramente vio en mí que yo nada más no quería incluir a las modelos flacas o que quería incluir a las modelos body positive y en realidad yo estaba queriendo sumar. Para mí y para nosotros como compañía, la inclusión y la diversidad no tiene que ver con dejar de lado, sino con sumar. Tiene que ver con sumar y multiplicar. No es una resta, sino es una suma. Y cuando hablamos de sesgo, es muy importante entender cómo nos operan a nosotros mismos cuando arrancamos este camino hermoso de las comunicaciones inclusivas y cómo también operan en todas las personas que están trabajando con nosotros. Entonces, este era uno de los primeros mensajes. Empezar trabajando desde los sesgos, identificarlos para poder trabajarlos y que esos sesgos no nos sean limitantes en el momento en que estamos trabajando en este tipo de comunicaciones. Y cuando hablamos de comunicación inclusiva, para nosotros tiene que ver con esto, con eliminar barreras, con eliminar sesgos, con aumentar la representación de todas aquellas, de aquellas comunidades que no se sentían bienvenidas, hacer que todos y todas se sientan invitados en esa propuesta que estamos haciendo. Y tiene que ver mucho con escuchar, cerrar la boca. Yo hablo mucho, entonces tengo un ejercicio tremendo de cerrar la boca, entender mucho, entender al otro. Cuando empezamos a trabajar diversidad, tenemos que entender con qué grupo y con qué comunidad estamos trabajando para no cometer errores, aprender mucho de las otras organizaciones y después llevarlo a la acción. Todo ese bagaje de información, todo eso que nos impulse a la acción y entendamos en qué parte de todas nuestras comunicaciones y con el poder que tenemos las grandes corporaciones, las grandes compañías, de llegar a tantas personas, bueno, cómo podemos seguir trabajando de manera positiva para construir nuevas realidades en donde todos nos sentamos bienvenidos. Uno de los primeros puntos también que queremos destacar tiene que ver con algunos ejemplos que vamos a traer. Voy a tratar de ser breve para no pasarme de tiempo, me estoy mirando mientras el reloj, de cómo podemos hacer para visibilizar comunidades representadas. Trajimos algunas datas porque también entendemos que cuando como personas dentro de las organizaciones decimos, bueno, vamos a encarar esta mirada y por ahí la mirada no es parte de toda la compañía y no estamos todos en el mismo barco. La data mata duda. Entonces, siempre que tengan que tener una discusión y siempre que tengan que abordar el tema, busquen data que reflejen esa falta, ese gap que tenemos como comunicación, que tenemos como sociedad y que debemos operar. Esta es una información que sacamos de Accenture y del World Economic Forum que dicen que las personas en situación de discapacidad son representadas en el 1% de los anuncios publicitarios y los miembros, las personas de la comunidad LGTBIQ+, en un 0,3%. Hay una muy baja representatividad y esto lo estamos tratando de cambiar y lo estamos trabajando. Y hace muy poco, hace un año exactamente,
nos encontrábamos ante la situación de lanzar una campaña de esmaltes y dijimos, ¿quién utiliza más las manos? ¿Quién trabaja? ¿Quién usa las manos como parte de su vida? Más allá de las personas que somos y gestualizamos muchísimo, en mi caso yo lo hago todo el tiempo. Y en ese momento, como parte de nuestro proceso de inspiración, se nos vino las personas sordas que utilizan las manos. Y fue así como desarrollamos este comercial convocando a personas sordas para que nos acompañen en lanzar esta nueva línea de esmaltes y se lo queremos compartir y les voy a contar algunos datos post producción que también tienen que ver con cómo tenemos que escuchar y entender mucho con las comunidades con las que trabajamos para no inferir en errores. Avon presenta R de respeto. Conoce toda la línea de esmaltes Avon. Avon. Mira de nuevo. Por supuesto que buscar personas sordas para este casting fue muy difícil, porque las personas sordas no se sienten bienvenidas a los castings, con lo cual tuvimos que trabajar con asociaciones, entender también cómo era específicamente la lengua de señas, y les voy a contar un detallecito de un pequeño error que tuvimos en la campaña. Esta campaña la shoteamos en Chile. Las modelos son modelos sordas chilenas. Aprendimos que la lengua de señas tiene algunas formas universales, pero la lengua de señas también tiene tonos y tiene formas de hablar. No es lo mismo como habla una persona sorda en Buenos Aires que en Chile, que en Rosario y que en Tucumán. Y cuando lanzamos la campaña, mucha gente de Argentina nos escribió y nos decía, hay algunas de las señas que no son argentinas, que son universales pero no son argentinas. Así que antes les decía, entender, escuchar, tiene que ver también cuando trabajamos la diversidad, meternos a fondo, trabajar con las organizaciones que están trabajando la temática para incluir los diferentes grupos, pero para no cometer errores, que en este caso no era un error, pero sí era algo que podríamos haber detectado en ese momento y por hacer el shooting en Chile no nos dimos cuenta. Y el segundo ejemplo que les quiero mostrar tiene que ver también con una campaña que hicimos para presentar también toda la marca y todas las líneas de productos que tenemos y que no de manera tan obvia como fue en esta campaña de esmaltes en donde utilizamos a personas sordas, incluimos a personas de todas estas comunidades que no están representadas en los comerciales normalmente de una manera más orgánica. Nosotros lo que decimos en Avon es, tenemos que caminar, respirar, transpirar, hablar de modo inclusivo. No tenemos que ser tan obvios, sino que lo tenemos que hacer de un modo muchísimo más orgánico. Y este es un ejemplo en donde, sin ir a lugares obvios, trabajamos la diversidad y la inclusión y se los queremos compartir. A ver, déjenme, ahí está. Mira de nuevo. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Ves la libertad de mi belleza? Esa que nadie vio venir y ahora no pueden dejar de mirar. Que tiene una historia y mucha más historia por hacer. Mira de nuevo. Te digo lo que pienso. Mi estilo es mi expresión. Es amor, orgullo y reinvención. Mira las veces que sean necesarias. Esta historia es más grande de lo que ves. Avon. Mira de nuevo. Mira de... En la primera propuesta que nos hicieron de este comercial, teníamos a todas las comunidades agrupadas. Las modelos plus size por un lado, le dijimos, no, la gente vive de manera orgánica. Entonces, cuando hablamos de la inclusión como disparador de creatividad o la inclusión como un modo de respirar y de caminar, es importante que cuando recién arrancamos, el checklist, que a veces puede resultar medio duro y puede resultar demasiado obvio, es un primer paso para trabajar la inclusión. Decir, bueno, ¿a quién estoy incluyendo y a quién estoy dejando de lado? A veces el checklist puede ser muy duro, pero para mí es el primer paso para poder empezar a caminar. Es como no querer correr una maratón sin antes poder dar los primeros pasos y caminar. Promover percepciones positivas sobre la discapacidad, hablando en positivo sobre sus habilidades, sobre sus aportes a la comunidad, visibilizar a las personas de modo inclusivo, no hace falta agruparlas, sino mostrarlas de manera orgánica y de manera cotidiana en todo lo que hacemos. Y algo muy importante cuando hablamos específicamente de discapacidad es garantizar la accesibilidad durante un rodaje. Es muy importante tener en cuenta no solo el momento del casting, que sabemos que es uno de los primeros pasos que tiene bastante obstáculos, sino entender, bueno, una persona, por ejemplo, el año pasado hicimos un rodaje, un shooting, un comercial que no está incluido en esta presentación, era una mujer con síndrome de Down.
sabíamos que ella no iba a poder tener un rodaje de 8 horas, entonces entendíamos que ella íbamos a tener que adaptar el rodaje a la cantidad de horas que ella iba a poder estar en ese rodaje. Accesibilidad física, digamos, hay un montón de detalles que tenemos que tener en cuenta y trabajar junto con las productoras. ¿Es mucho más trabajoso? Sí, pero es el camino correcto y es lo que debemos hacer. Así que eso es una manera en la cual nosotros venimos trabajando esta temática. Tal vez el ejemplo de esmaltes es un ejemplo como muy obvio, y el segundo ejemplo es, bueno, diversidad incluida de manera orgánica. Caminamos y respiramos diversidad y todas las personas son representadas. Tenemos body plus, tenemos mujeres de más 60, mujeres de más 40. Las mujeres de más 40 estamos invisibilizadas también en todas las publicidades. Personas de la comunidad LGTBIQ, personas con discapacidad, digamos. Dijimos, bueno, todas las personas se sientan bienvenidas. Y trabajamos en belleza que tampoco es hegemónica. La modelo principal tiene una gran cicatriz en la cara. ¿En qué momento de la industria de la cosmética nos íbamos a imaginar que eso podría suceder? Bueno, hoy está sucediendo y forma parte de nuestras comunicaciones. El segundo punto, redefinir el concepto de aspiracional. Cuando hablamos de aspiracionalidad, ¿aspiracionalidad de qué? De que, digamos, aspiracional es una modelo ultra skinny, el 90, 60, 90. Yo creo que hoy el nuevo aspiracional tiene que ver con disfrutar de nuestros cuerpos sin límites, sin barreras, sin sentirnos que no encajamos con los modelos. Les cuento que hace un mes más o menos, y lo traigo a colación porque hace poquito se hizo viral un video, un TikTok muy lindo y muy, digamos, muy inspiracional para mí. Hace un mes y medio yo tengo 2 hijos, Camilo que tiene 7 y Matilda que casi tiene 10. Hace un mes Matilda me dijo que no se quería poner un topsito para el baile porque sentía que la panza la tenía gorda y no quería ponerse ese top que tanto le gustaba. Imagínense mi charla con mi hija Matilda, bueno, pero Mati, tenés un cuerpo hermoso, tenés que disfrutarlo, vos te encanta el top. Bueno, ¿qué hace o qué factores operan en una nena de 10 años para que ella piense que su panza no es la más linda del mundo cuando para mí lo es? Entonces, tenemos que trabajar muchísimo para que esos modelos de aspiracionalidad sean lo aspiracional del goce. Y acá algunos datos, de nuevo, trayendo lo que decía antes. El 80% de las mujeres consideran sentirse presionadas por las marcas de belleza y medios a alcanzar un ideal de perfección. Un 60% cree que debe cumplir con estándares de belleza establecidos. Estos son datos de Avon. Pensemos que nosotras como adultos reaccionamos a esto que nos pasa y lo podemos trabajar con herramientas desde nuestra adultez y nos cuesta muchísimo. Imagínense con los niños y las niñas de 9, de 5, de 6, de 7 años que ya tienen estas bajadas culturales que hacen tan mal. Yo no puedo ver los mensajes porque estoy mirando la presentación, así que cuando termino podemos ver las preguntas. El 70% de los argentinos no se sienten correctamente representados en las publicidades actuales. Falta de representatividad. Y en este sentido, les queremos mostrar una campaña que lanzamos el año pasado que trabajábamos en las rutinas de skincare, de cuidado facial. Y dijimos, bueno, ¿cómo rompemos con estos estereotipos de el anti-age, de las líneas de expresión? Bueno, lo trabajamos de una manera en la cual creemos que es el camino a construir y también se lo queremos compartir. Antes, para cuidar tu piel, debías estar contra las risas que forman patas de gallo, las lágrimas que dejan marcas en los ojos y las emociones que producen líneas de expresión. Avon te invita a mirar de nuevo, para que juntas reinventemos el cuidado de tu piel. Un cuidado a favor del disfrute, carcajadas y emociones. Presentamos Añú de Avon, productos profesionales para el cuidado de tu piel, creados en Avon Skincare Institute. Mira de nuevo Añú y descubrí el mejor cuidado para tu piel. Avon, mira de nuevo. Como marca tenemos un montón de oportunidades de seguir incluyéndonos y sintiéndonos representadas y dejar lo aspiracional de lado. Hace un ratito las chicas de Kennedy también hablaban de campañas del Día de la Madre y cómo los estereotipos también operan sobre los ideales o cómo las mujeres tenemos que ser esas mamás perfectas. Bueno, esta es una campaña que estamos por lanzar, la traje para el Día de la Madre y habla de que todas somos las mejores mamás y estamos todas nosotras representadas. Y también algo que hablaron de la representación de las etnias. Trabajamos en una etapa y en una propuesta que se ve en el interior del folleto en donde todas las etnias digamos, y todas las mamás se van a sentir representadas
representadas con esta campaña. Así que de a poco vamos incluyendo esta mirada en todos los canales de comunicación en donde podemos ir llevando estos mensajes inclusivos en donde todas nos sintamos representadas. Y por último, también el body positive. Creemos en una comunicación que hable de belleza, de look y de body positive. El fin del anti-age. Estamos eliminando de todas nuestras comunicaciones y de nuestros packagings el anti-age. Estas frases que antes nos imponían ponernos a dieta y llegar fit al verano. Bueno, estamos hablando de nosotros nos preparamos para el verano, nos preparamos para la diversión. La tapa va a decir adueñate del verano. Digamos, hay un montón de comunicaciones que estamos cambiando, no solo en lo que mostramos en la foto de las modelos, sino también en cómo les decimos a las personas que interactúen, digamos, con nuestras comunicaciones. Rompemos obligaciones. Bueno, esto de nada de mamis perfectas. Somos todas buenas mamás en nuestras formas y de la manera en que podemos. Y por último, promovemos mucho el goce y el disfrute de todo lo que proponemos y de todos los productos. Nuestros productos son puentes para que cada uno disfrute a su manera su cuerpo. Y por último, y ya para ir cerrando, esto es muy breve porque esto me imagino que ya lo conocen, pero el lenguaje puede ser inclusivo de muchas maneras y hay mucha discusión respecto a cómo trabajar el lenguaje inclusivo. Y acá le traje un ejercicio que una vez hicimos como equipo. Podemos hablar en binario, podemos hablar en no binario indirecto, podemos hablar en no binario directo con la X o podemos trabajar con la E. Lo importante es que como marca definamos que en todos los canales de comunicación tenemos que hablar de la misma manera y definir cómo queremos hablar. Si nos molesta la X, si nos molesta la E, podemos hablar de todas las personas, por ejemplo, cuando queremos hablar, o podemos hablar en todas nuestras bocas. Existen maneras para ser inclusivos, no solo en la imagen, en lo que decimos, pero también en cómo lo decimos. Así que son ejercicios que como compañía tenemos que ir haciendo. Y por último, y para ir cerrando, armé como un pequeño checklist para quedarnos en la cabeza y para mí es el recorrido que hicimos durante toda la presentación. ¿Con qué filtros culturales, lo que dije al principio, con qué filtros culturales debemos trabajar? ¿Qué sesgos tenemos nosotros? ¿Qué sesgo tienen nuestros equipos? ¿Qué sesgos tienen nuestras agencias? Trabajar sobre esos sesgos y tenerlos en cuenta al momento de trabajar. Todas las personas se sienten incluidas al momento de hacer una comunicación. Hacer ese checklist puede ser muy duro, pero es un ejercicio que hasta que no nos salga de manera orgánica, está bueno hacerlo. ¿Estoy incurriendo en términos que sean ofensivos o que sean antiguos? Revisarlo, repensarlo, darle una doble mirada, trabajar con otras organizaciones. Estoy usando tecnología también para incluir a las demás personas. Acá hay un ejemplo de una campaña que hicimos con la Fundación Avon, en donde además de tener los subtítulos, teníamos una persona en la lengua de señas. En los eventos incluyo personas, digamos, una intérprete de lengua de señas. Bueno, trabajar con la tecnología. Hoy tenemos tecnología que nos ayuda a que todas las personas puedan interactuar con nuestros contenidos. Entrenar las nuevas miradas. Es importantísimo. Hay un montón de organizaciones, mujeres en publicidad, digamos, hay muchísimas agencias que hoy trabajan esta mirada y que nos ayudan a construir y a caminar la mirada y los filtros de género y los filtros de diversidad. Manuales de marca, poner en un lugar común en dónde y cómo nosotros queremos comunicar. Hoy estamos trabajando en un manual de marca en donde también plantea cuáles son los castings de modelos. El último casting que yo hice de modelos no me habían presentado ni una modelo de 45 años. Estábamos subrepresentadas las mujeres que entramos en la menopausia. Dije, si no, vuelvan y me traen modelos entre los 45. Sí estaban las de plus 60, pero las de 40 a 45 estábamos totalmente eliminadas del mapa. Y que es un trabajo que se está haciendo muy fuerte ahora en lo que son las comunicaciones. Y por último bueno, ¿me animo a ser activista? Como persona y como organización. Creo que animarse es parte del cambio y en la última parte de la presentación de mis colegas de Kennedy decía, ¿podemos? Yo creo que sí podemos. El tema es animarse, ser bold, ser audaz y por último, entender que esto es un proceso gradual y que de un día para el otro no vamos a ser totalmente inclusivos ni totalmente perfectos con todas las comunicaciones que queremos hacer, pero lo importante es asumir ese compromiso y que toda la organización esté en el mismo, sobre la misma dirección. Y yo creo que sí se puede y lo importante es tener estos espacios de conversación y de compartir para saber que hay otras organizaciones que lo están haciendo y a las cuales también les podemos pedir ayuda y una mano para arrancar en este camino que es necesario y es lo que tenemos que hacer como organizaciones. Muchísimas gracias. Flor, Dejo muchas de gracias presentar ahora. por tu presentación. La verdad que es súper
ilustrativa, con un montón de datos. Me gusta esta tendencia que parece que todas estas expositoras terminan con preguntas. Nos dejan con más inquietudes que certeza. Yo tengo preguntas en el Tengo medio. Muy bien. Si aplica igual, permiso, ¿eh? ¿Cómo para dejar de compartir ahora? Sí, esto es. Detener, ahí está. Tenía un problema técnico. Listo, ahí estoy. Ahora. Aquí está, y ahora empezamos a compartir nosotros. Y share. Muchísimas gracias. La conozco porque tenemos una amiga en la oficina, pero Quedó bien. segura. No, bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Nosotros creo que de lo que contaron las chicas de Kennedy, de lo que habló Flor, creo que somos los que estamos de alguna forma como empezando a caminar, y ahí Flor, vos hacías un paralelismo con algo que nosotros decíamos internamente cuando empezamos con este proyecto, que es, bueno, vamos pasito a pasito, ¿no? Vamos gateando antes de largarnos a caminar, porque como tiene su lado positivo y es necesario que las marcas arranquemos a abrir esta conversación, también tenemos que hacerlo con cuidado, tenemos que, obviamente, como vos decías, que sea de una forma orgánica, ¿no? Acá nadie quiere hacer un statement con la diversidad, con la inclusión o con cuestiones de género, sino que realmente queremos generar, ¿no?, un cambio cultural. Y sabemos que muchas veces hoy las marcas tienen más peso en esta construcción de esos cambios culturales que los propios gobiernos, ¿no? Y eso sale en un montón de estudios que hay a nivel global. Sí, pasa, ahí está. Y para contarles un poco, primero, de dónde nosotros venimos, ¿no? Chevrolet es una marca de General Motors a nivel global. Y como GM nosotros tenemos una visión y un objetivo como compañía súper ambicioso. Ahí ven nuestra CEO Mary Barra. Básicamente lo que hemos hablado no solo a los medios, sino en reuniones de inversores, es que nosotros queremos convertirnos en la compañía más inclusiva del mundo. Y obviamente eso es un trabajo enorme, ¿no? Y es un trabajo que venimos haciendo internamente porque sabemos que es el inside out, ¿no? No hay forma de que nosotros como marca Chevrolet transmitamos cuestiones vinculadas a diversidad e inclusión si no hay un trabajo genuino que se está haciendo puertas adentro de la compañía. Y nosotros pensábamos, bueno, pero ¿cómo baja una visión corporativa a la marca que llega a los consumidores? ¿No? Acá hablamos de General Motors, los consumidores compran la marca Chevrolet o ven comunicaciones de la marca Chevrolet. Entonces, ¿cómo logramos materializar de alguna forma esa visión y empezar a contar, ¿no?, este objetivo de compañía? Y ahí, perdón, empezamos a investigar un poco de qué forma hacerlo, ¿no? Y Flor hablaba de hacerlo de una forma orgánica. Y acá es donde, bueno, hablamos de una industria que, si hacemos el paralelismo con Avon, probablemente estamos muchos pasos para atrás, ¿no? Hay conversaciones acá de a quiénes incluimos o cuántas comunidades representamos en las comunicaciones. Estamos todavía un paso más atrás que tiene que ver con a quiénes históricamente subían las marcas de auto como conductor arriba del auto, ¿no? ¿Qué rol ocupaba el hombre? ¿Qué rol ocupaba la mujer? ¿O qué rol ocupa la mujer? Y empezamos a pensar que en términos de diversidad, ¿no? Y acá por ahí nosotros estamos un pasito más para atrás, empezamos a hablar de cuestiones de inclusión de género, empezamos a ver qué temática era afín, ¿no?, a nuestro segmento, a nuestra industria, ¿no?, que nos diera propiedad para hablar y en todo caso sí después ir avanzando obviamente con otras minorías o con otras temáticas vinculadas a la diversidad. A nivel regional empezamos un poco a explorar, ¿sí?, género y manejo. ¿Sí? En Brasil nosotros somos una compañía Sudamérica, esta campaña que van a ver acá es 100% argentina, pero en Brasil empezamos un poco a hablar el tema de género y manejo, con una publicidad, digo, bastante tradicional, y nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, ¿aplica esa publicidad para Argentina? Claramente no aplicaba, no porque estuviera mal, sino porque tal vez en un momento, ¿no?, en términos de conversación, de diversidad, de género, de inclusión, bueno, tal vez los países tenían algunas diferencias. Y lo que quisimos empezar a hacer era, bueno, entender qué pasa con la cultura del manejo en Argentina, entender si efectivamente está atravesado, ¿no?, por una cuestión de género. Y algo que para nosotros era súper importante, y creo que Flor lo trató también de bajar en esto de no ser tan explícitos, ¿no?, porque no hay necesidad de ser tan explícitos, es cómo evitar caer, ¿no?, en el oportunismo, ¿no?, bueno, el Día de la Mujer,
o en situaciones puntuales tal vez salir con un mensaje y efectivamente generar una conversación positiva. ¿Qué fue entonces lo que quisimos hacer, ¿no? De dónde empezamos, de dónde partimos con esto? Y lo primero que hicimos fue ir a indagar qué pasaba con la cultura del manejo y encontramos este dato que cada vez que yo lo veo y cada vez que lo vemos con alguien, nada, creo que a todos se les pone los pelos de punta, que es en Argentina solo 2 de cada 10 conductores son mujeres. Este es un dato que viene de la Dirección Nacional de Observatorio Vial, digo, es un estudio que está hecho cruzado con las licencias de conducir que hay en Argentina, ¿no? Y a partir de este dato dijimos, ok, ¿qué está pasando? Hay una cuestión de género que atraviesa el manejo? ¿Es una cuestión de género? ¿Hay un tema cultural que hace que hombres y mujeres se sientan en desigualdad de condiciones a la hora de subirse a un auto? Y ahí fue que nosotros arrancamos con este proyecto hace ya un año. Hablábamos ayer con el equipo que para un equipo de marketing tomarse un año para salir con un proyecto es un montón de tiempo, pero lo queríamos hacer bien. Realmente hay información que van a ver más adelante que es muy cruda, pero que también nos da muchos insights para trabajar hacia adelante. Y lo que hicimos fue un estudio que le llamamos Exploratorio Conductoras en Visión de Género, que lo hicimos con Witty, que es básicamente hicimos una encuesta cual y cuantitativa, ¿sí? Queríamos tener conversaciones en profundidad, tanto con personas que trabajen en el manejo a nivel profesional, que obviamente haciendo foco en mujeres, pero también entender qué pasaba con un empleado de un taller mecánico o algún vendedor de una concesionaria, ¿no? Cómo era el abordaje, qué sentían, qué veían. Hicimos algunos focus groups, no solo con mujeres que manejen, sino con mujeres que no manejan, con y sin hijos, y tratamos de tomar una brecha etaria amplia, porque también salieron datos, obviamente, que dependiendo del rango etario de la persona, es distinto cómo siente y cómo ve el manejo, y habla obviamente ahí de un proceso de construcción que hay a nivel cultural general, y no solo con el manejo, y también queríamos tener como datos más duros, ¿no? Cuantitativos. Hicimos una encuesta nacional de casi 800 casos, conductores, no conductores, y acá sumamos hombres también, ¿no? Porque queríamos tener un poco la mirada, no solo la mirada femenina, sino también la mirada masculina en términos del manejo, ¿no? Y qué pasaba en cada uno de los casos para contrastar. Y un poco acá y son algunos de los datitos de un estudio que es enorme y que la verdad nosotros estamos súper orgullosos del trabajo que llevamos adelante, es, nada, indagamos cuáles eran percepciones, inhibiciones, tensiones de las mujeres a la hora de conducir, obviamente también contrastándola con la de los hombres, y cuáles de esas percepciones estaban asociadas al imaginario o a los mandatos sociales, ¿no? Que están asociados a los autos. Y acá como dato, no sé si los más importantes, pero digo, lo que queríamos traer un poco a la conversación es, las mujeres aprenden a manejar 3 años más tarde que los hombres en promedio, pero lo más curioso se da con quién le enseña a manejar a uno y a otro, ¿no? Y a los hombres, automáticamente, la figura principal que surge como aquel que educa en manejo es el padre, mientras que en las mujeres aparece mucho más fuerte pareja o amigos, ¿no? Y acá empezamos a ver cuestiones de mandatos, ¿no? Y culturales. Solo 4 de cada 10 mujeres llevan el auto al mecánico, ¿no? Y acá hablamos también, ¿no? Las barreras, y ahí en el medio está ese 91% de los casos, la frena el miedo, y el miedo atraviesa todo el manejo en general, ¿no? El llevar el auto al mecánico por miedo a que le cobren de más, o incluso la incomodidad de llegar a un lugar que es casi como territorio masculino, ¿no? Y eso sale mucho también en las mujeres más grandes, cuando se les pregunta, bueno, ¿qué es para ellas manejar, no? Y para ellas manejar es pedir un permiso. ¿Por qué? Porque sienten que están entrando en un territorio hostil que les es completamente ajeno, ¿no? Que es un territorio de los hombres. 4 de cada 10 mujeres saben manejar y no lo hacen. Entonces, si volvemos al dato del 2 de cada 10, bueno, nada, miedo, porque tenemos muchas mujeres con licencia que tal vez la sacaron y no se animan a salir a manejar. Y este dato que va un poco ahí con información tanto que trajeron las chicas de Kennedy como también Flor,
queríamos preguntar un poco más sobre publicidades en general, publicidades de autos, si hay identificación, y 8 de cada 10 encuestados no se identifican con publicidades de autos. Y acá trae un poco el segundo punto de Flor que habla de la aspiracionalidad, ¿no? Creo que los que trabajamos en comunicación, marketing, y que por ahí tenemos unos cuantos años trabajando en eso, como que nacimos con esto de mostramos el aspiracional, quién queremos que se suba arriba de nuestro auto, y hoy está habiendo un proceso de construcción donde yo no quiero ver a alguien que me aleja tal vez de ese producto deseado, ¿no? Sabemos que el auto es dentro de los bienes deseados que tienen una proyección y cada vez más queremos ver, digo, identificarme desde un lugar donde yo conecte con esa persona, sienta que yo puedo estar en ese lugar y no, que no. Sí que estos son como los grandes datos que aparecieron en el estudio, pero algo que nos preguntábamos ¿es un tema relevante para abrir una conversación? ¿Qué pasa si una marca como Chevrolet, que históricamente le comunicó y comunicó un producto para hombres, abre una conversación donde digamos, che, paremos, tenemos un tema y tenemos que trabajarlo? Y lo primero que hicimos, nosotros trabajamos con varios embajadores de marca, tenemos un set bastante interesante de embajadoras mujeres, obviamente, que manejan particularmente Tracker, que es un producto nuestro que es un SUV, y dijimos, bueno, hagamos un piloto con nuestras embajadoras para entender si ponemos el tema dentro de sus comunidades y de la nuestra, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es la reacción en general? Y este es con el caso de Nati, pero pasó un poco en general con todo el resto, el sentimiento fue súper positivo, el 90% de los comentarios eran positivos y eran sobre la temática planteada, y eran mujeres, incluso también hombres, ¿no? Exponiendo, ok, sí, y acá traíamos el miedo como principal traba, y salía mucho esto de, sí, yo no me animo, me pasa esto, y le respondía por ahí a alguien que no conocía a esa persona y le decía, pero a mí me pasó lo mismo, hace esto, y veíamos que había incluso oportunidad para generar una comunidad, ¿no? Donde efectivamente entre esa comunidad se apoyen y podamos ir destrabando un poco esta cuestión tan vinculada al miedo. El otro 10% restante de los comentarios eran personas robando a otras personas, ¿no? Entonces ahí el interés, dijimos, bueno, podemos entonces asumir un riesgo, obviamente, porque una marca, independientemente, digo, es más natural que un embajador o que una persona que es un influencer hable un tema, pero como marca creíamos que había un terreno fértil para abrir esa conversación. Nosotros queríamos ir más allá de un statement, ¿no? Realmente queríamos convertirlo en un proyecto de marca, en un proyecto de valor de marca, y que eso muchas veces, digo, y creo que le debe pasar a Bon, nos pasa a nosotras, digo, el objetivo número uno nuestro es la rentabilidad y vender autos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo conversa una cosa con otra? Para nosotros esto no era una campaña más, realmente es una propuesta de valor a largo plazo, que va a atravesar obviamente toda la comunicación, independientemente de que siga existiendo Hablemos Sin Freno como proyecto, tiene que atravesar la comunicación. Obviamente como objetivos, y un poco lo venimos viendo por los datos que relevamos, será generar conversación para cuestionar, desarticular y co-construir nuevas formas de vincularnos en general con el manejo de su cultura, no necesariamente esto atraviesa, digo, es una problemática que está en el universo de las mujeres, pero que nos atraviesa a todos, sí, como sociedad. Brindar distintas herramientas, para nosotros no podíamos quedarnos solamente con digo, poner en la mesa que solo 2 de cada 10 conductores son mujeres y darnos la vuelta e irnos. Realmente teníamos la necesidad de empezar a generar distintas herramientas para generar esta cultura de igualdad al volante y achicar la brecha en el sentido de que hoy el auto no hay nada que nos ponga más en igualdad de condiciones porque no necesitamos ninguna habilidad técnica o no hay una cuestión de que haga que alguien pueda o no manejar un auto, ¿no? El auto básicamente nos pone a todos en el mismo lugar. Y también teníamos ahí un objetivo de interpelar a la industria e impulsar un cambio. Claramente no puede quedar solo en Chevrolet, tiene que trascender a la marca y tenemos que hacer que sea una cuestión que haga parte de toda la industria. Y claramente en este proceso lo que queríamos buscar también era asociarnos a partners estratégicos que nos acompañen en este proceso. Para nosotros es un proceso completamente nuevo, digo, independientemente del objetivo como compañía, sí, como corporación.
no somos entrenados, digo, no hay hoy tan naturalizado el entrenamiento en cómo hablar, ¿no? Cómo abordar estas temáticas. Y así surgió el proyecto Hablemos sin Freno, en 3 grandes etapas, que las voy a pasar muy por arriba, un poco para repasar es cómo iniciamos esta conversación y cómo aportamos valor, ¿no? A partir de reconocer que la cultura del manejo está atravesada por una cuestión de género, ¿no? Y lo primero que hicimos fue admitirlo. Y lo que queríamos hacer era iniciar la conversación, poner el foco en este tema, dar a conocer, digo, que la mayor cantidad de gente posible, y este es un ámbito ideal para eso, es sepan de esto y veamos desde nuestro lugar qué es lo que podemos hacer, o incluso cuál es nuestra experiencia. Y una tercera etapa que es la de crear comunidad y dar herramientas, ¿no? Porque es importante y hablábamos mucho, ¿no? El rol que tienen las marcas en los cambios culturales y para nosotros era súper importante ese momento. Paso muy por arriba etapas, pero lo que queríamos realmente era llamar la atención. Queríamos poner el foco solamente en esta conversación, que es lo que hicimos ya hace 2 meses atrás, que arrancamos con esta iniciativa. Eliminamos todo el contenido de nuestras redes, que se llama un blackout, y volvimos por unas cuantas semanas solamente con el foco en contar los distintos datos que habían salido del estudio, ¿no? Fue bastante, una campaña bastante enfocada obviamente en redes sociales, pero tuvimos bastante vía pública. De hecho teníamos una de las vías públicas que hablaba, ¿no? Y que explícitamente decía el manejo en Argentina sigue siendo una cuestión de género. Como segunda etapa, y es parte un poco de estos foros en donde nos estamos sumando, es obviamente dar a conocer todos estos datos que relevamos, ¿sí? Que tienen que ver creo que nunca se hizo un estudio para entender qué pasa o qué relación hay entre el manejo, ¿no? Y cuestiones de género. Compartimos el estudio obviamente con líderes de opinión, con la prensa. El estudio está disponible para descargar desde nuestro sitio. Sumamos digo, al set de embajadores con el que nosotros naturalmente trabajamos, sumamos también embajadores de ámbitos diversos, ¿sí? Más voces, obviamente más relevante es el tema, y más diversas esas voces, también más entidad le dan a ese tema, ¿no? Obviamente que tuvimos una campaña fuerte de medios online y offline, y fuimos generando distintas mesas redondas con periodistas de RCE, con periodistas de la industria, ya como iniciativas, ¿no? Y esto de crear comunidad y herramientas, las que ya están ongoing. Nosotros creamos una comunidad en Telegram, que la idea es, además de generar esa comunidad de intercambio, ¿no? Que es súper activo, es también compartir contenidos informativos, de entretenimiento, de capacitación, ¿no? Vamos compartiendo distintos materiales que tienen que ver con esos contenidos educativos que ven más abajo, ¿no? Cuestiones de cómo empezar a manejar, sobre mecánica, ¿no? Fuimos buscando distintos referentes que nos trajeran un poco esa educación para nuestra comunidad, e incluso desde el lado psicológico, ¿no? Ahí sumamos a Pata Liberati desde el lado más de, bueno, contenido sobre miedos, ¿no? Cómo trabajar los miedos, ¿no? Que aparecía ahí con el 91% de los casos, las personas no manejaban por miedo. Hablábamos ayer con las chicas que sacamos su podcast, ¿sí? Que son 6 episodios, que nos lidera Mike Skinner, donde abrimos conversaciones con distintos perfiles para debatir sobre distintas temáticas relacionadas a la inclusión y al género que estén atravesadas, ¿no? Por el auto. ¿No? El rol de las mamás, ¿no? Y hablábamos cuando veíamos el tema del podcast, que surge la figura de la mami Uber, ¿no? Entonces, bueno, también cuán relevante es poder subirse a un auto y saber qué hacer, porque es una herramienta que nos da la posibilidad frente a distintas situaciones de poder sobrellevarlas. Iniciativas para adelante, ya son cuestiones más tipo documentales, ¿no? Tenemos la idea de hacer un documental de mujeres que rompen estereotipos, y el primero es contar un día, ¿no? Una experiencia de una mujer camionera, ¿no? Qué es lo que vive esa persona, y su historia es súper interesante, ¿no? Cómo llega a subirse a un camión.
Obviamente poner en valor a las personas que trabajan en nuestra planta, ¿no? A las mujeres que trabajan en nuestra planta haciendo la track and cruz, ¿no? Y esos testimonios en primera persona, porque también hay un mito, ¿no? En la industria en que, nada, en la metalmecánica y en la industria productiva, ¿no? Que las mujeres no pueden ocupar un roles en las plantas más allá de cuestiones como delicadas, ¿no? Y contar historias de mujeres que trabajan en prensa, en body, o en lugares donde, lugares que suelen estar reservados para los hombres, ¿no? Y contar esas experiencias es súper interesante. También trabajar con ONGs que estén vinculadas a la educación de niños y jóvenes. No hay nada más importante que desarticular cuestiones de género a través de la educación y en edades tempranas. Pues otras iniciativas son mucho más ambiciosas, como puede ser una autoescuela, y trabajo que estamos haciendo también con nuestros concesionarios e iniciativas propias de ellos, ¿sí? Como por ejemplo el programa de pasantía, ¿no? de chicas en los talleres mecánicos, ¿sí? Que eso soy algo que también hay una carencia súper importante. Como les decía antes, y ya para ir cerrando, para nosotros es de adentro para afuera, y si efectivamente no trabajamos en cuestiones de diversidad de género, puertas para dentro de la compañía, más allá de las iniciativas que tenemos globales, no hay mucho cambio posible, así que dentro de todo este proyecto de Hablemos Sin Freno, asumimos de alguna forma el rol también de empezar con capacitaciones internas a nuestros equipos de trabajo, a los líderes de la compañía, a las agencias con las que trabajamos, y ahí un poco el detalle de de las distintas capacitaciones que hemos estado dando y que estamos dando. Dentro de poquito también vamos a ir a la planta, que para nosotros es un lugar súper importante para trabajar cuestiones ahí de diversidad e inclusión. Y la verdad que es un proyecto abierto, tenemos algunos resultados, pero números muy de medios, digo, me parece que acá lo más rico era poner un poco en valor qué es lo que está pasando en una industria que claramente, independientemente que una de las primeras personas que manejó fue una mujer, fue la mujer de Benz. Eh, Cuéntanos, a ver. Sí, de hecho hacemos en nuestro canal de Instagram, tenemos ahí, trabajamos con una historiadora y vamos contando cuestiones que, nada, quedaron obviamente olvidadas porque no hay ninguna mujer exitosa que hoy, que las hubo, dentro de la industria Sí, del claro. automóvil, ¿no? Si pensamos quiénes nos vienen en la cabeza, es Fangio, digo, todos hombres, y bueno, una industria que fundamentalmente que hasta no hace mucho tiempo le hablaba directamente a los hombres y la mujer era la acompañante, ¿no? Y cuanto más digna o cuanto más hegemónica, obviamente, más alimentada aspiracional de subirte a este auto que viene con esto, ¿no? Y la cosificación. Bueno, nada, nosotros también, ya desde las comunicaciones y más allá del proyecto Hablemos Sin Frenos, sí venimos trabajando también en tratar de ser mucho más diversos en nuestros castings, ¿no? Algo tan simple como poner a una mujer, ¿no? En el rol de conductora, ¿no? Y eso ya hace un par de años que venimos trabajándolo. Y hace poquito, ¿no? Desde el año pasado, que por ahí sumamos castings mucho más diversos. Y un poco como decía Flor, por lo menos a nosotros nos cuesta un montón que aparezcan esos castings diversos, ¿no? Como incluso hoy, más allá de que esté toda esta conversación abierta, cuando uno dice, che, necesito un casting diverso, y lo que vuelve es, y te dicen, no, lo que pasa es que no viene gente que responda a ese casting diverso, ¿no? Y creo que ahí también hay un trabajo enorme para hacer desde el lado de la publicidad y nosotros como, nada, como consumidores de eso, para efectivamente explicar esto que decía Flor, ¿no? Ese manual de marca de qué quiero yo en ese casting, que sea muy claro para empezar a direccionar y que haya un trabajo que nos trascienda y que sea, que agencias, que castineras tengamos como todos la misma visión, ¿no? Así que, nada, un poco eso es lo que les queríamos contar. Gracias acá por el espacio, es súper interesante compartir acá con todos ustedes. Por favor, bueno, Celeste, María José, Romina, Flor, desde AmCham agradecerles el tiempo, las presentaciones. Realmente creo que compartir estas buenas prácticas
ayuda mucho, es el propósito de AmCham. Quiero agradecerle también muy especialmente a Flor San Martín, que no pudo estar hoy acá, pero que es nuestra líder de comunicación en AmCham y forma parte del equipo de diversidad y estuvo de alguna manera gestionando todo este encuentro con ustedes. Me voy con muchísimas enseñanzas. Tenemos varias preguntas también en el chat. A lo largo de esta mañana se conectaron más de 100 personas. Sé que ya van quedando poquitas. Simplemente destacar con ustedes cómo pudimos presentar de alguna manera cómo las estrategias de diversidad e inclusión se alinean también a los objetivos de negocios, ¿no? Y esto me parece que estuvo muy presente en tanto en las presentaciones de Flor como de Celeste, y es una de las improntas que tiene el programa en AmCham, ¿no? Nuestro rol de Cámara Empresaria. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo están trabajando estas dos empresas en deconstruir productos estereotipados, ¿no? Como puede ser el auto para un determinado tipo de varón, como puede ser un producto cosmético para determinado tipo de mujer, y esto me parece que es muy revelador para llegar a nuevos públicos y a nuevos mercados, ¿no? Y seguir ampliando su audiencia. Me gustó mucho cuando Flor arrancó, que partió de hacerse cargo, ¿no? De la historia que tiene Avon y también cómo contribuyó en el relato que hacían María José y Romina a construir determinado tipo de estereotipo y hoy de estar trabajando en deconstruirlo. Eso me parece muy importante para proyectarnos hacia ese horizonte más inclusivo. Y los datos de la realidad que trajeron sorprendente, ¿no? De cada 10 conductores, solo 2 son mujeres o solo el 0,3%, digamos, de una población LGBT que se habla que es un 10% de la población general, se ve reflejado en publicidades, también me parece muy revelador. La última pregunta que les dejo con este grupito más pequeño que se quedó, que sigue acompañándonos, quizás retomando este punto de inflexión que traían María José y Romina, ¿no? De cómo hoy conviven dos tipologías de publicidades. Si encuentran ustedes como líderes de comunicación, de los equipos de marketing, de sus compañías, más incentivos que obstáculos, ¿no? Para ir desarrollando estas apuestas. Y si se sienten, me parece que es una pregunta que trajo Flor también muy válida y que recibimos muchas preguntas sobre esto, si se sienten también activistas de estos temas dentro de sus compañías o si eso sigue generando resquemores. Y ahí les dejo abierto el micrófono para... Por ahí arranco yo y le paso ahí a Flor. Por ahí arranco con la última, ¿no? Si nos sentimos activistas, yo creo que es necesario ser un poco activista dentro de las compañías, si no son temas que pasan de largo, ¿no? Pensando en la vorágine, ¿no? Y que los temas cambian y bueno, hoy hacemos esto y mañana lo otro, que haya por lo menos un grupo, ¿no? Que maneje y que lleve adelante con ese espíritu más activista estas conversaciones es súper válido. En mi equipo Delphi, que es quien lidera todo este proyecto, de pronto se encuentra hablando tal vez con alias con los que no solemos hablar y organizando capacitaciones, y uno dice, bueno, pero eso no sería un rol más de HR o de otras áreas, ¿no? Y sin embargo nosotros asumimos un poco ese compromiso de decir, bueno, vamos a hacerlo y vamos a tratar de contagiarlo, que realmente todos se hagan parte, y contaba antes que, nada, nosotros teníamos el temor más grande. Tal vez era cómo lo iban a recibir un mensaje así nuestros concesionarios, ¿no? Por el perfil, son por lo general personas bastante más grandes en edad, ¿no? Con determinadas concepciones. Y la primera vez que se lo mostramos, y pocas veces pasa eso porque es un público súper crítico, vinieron súper contentos felicitando que bueno, esto puede ser, no, si tienen un comercial o algo parecido nosotros también lo usamos, y ahí nos dimos cuenta que claramente habíamos dado en alguna fibra y en un tema que efectivamente tenía mucha relevancia para todos, así que creo que definitivamente hay que ser bastante activistas dentro de las compañías, sobre todo para que estas cosas no pasen de largo, ¿no? Y no sean, bueno, me subo a la oportunidad o la moda del momento, ¿no? Porque hay mucho de eso y que realmente digo, empieza a ser parte del ADN, ¿no? Y del día a día y que cada cosa que veamos pase por ese filtro, ¿no? Si quieren... Adelante, María José. Sí, cómo no. Bueno, este es un tema intergeneracional, ¿no? Atraviesa a todas las generaciones, a todas las diversidades sexuales, a todas las diversidades, vuelvo al mismo, étnicas, religiosas. Es un problema que está en toda la cuadrícula de la sociedad. Entonces es lógico que tengamos que ser activistas de eso.
Porque es un detalle menor como que más del 50% de la población queda afuera, ¿sí? ¿No? Y en el tema de roles que hablábamos antes, como todavía hoy en el manejo, casi todas las familias el auto es una propiedad, porque es una propiedad común, no obstante, ejercida, ejecutada, manejada por esa figura, ¿no?, de autoridad histórica. Y eso es muy elocuente. Nosotros creemos, bueno, yo al único sindicato que pertenecía una vez es el de las mujeres y no necesita adscripción, después sí, identificación y posicionamiento personal, pero digo, hace más de 20 años que trabajo en temas de género, cuando no estaba tan de moda y temáticas vinculadas a la diversidad, incluso a las ciencias sociales, antes era considerado un tema menor, ¿no? Así como el ambiente, un tema un tanto marginal, no era el tema central. Hoy en día ya sabemos que no es así, que está vinculado a cuestiones muy profundas y muy importantes. Sí, ser activistas con esto es fundamental. Y creo que cada una de ustedes en sus empresas tienen un rol de suma importancia, pero para toda la sociedad, no solo para las empresas. Así que, bueno, la admiración por esos trabajos, tenemos que trabajar en conjunto, me parece, y este tipo de diálogos es muy valioso. Sí, totalmente, muchas gracias. Flor, no sé si querés hacer alguna reflexión. No sé si se me escucha bien porque estaba perdiendo la señal. ¿Se me Sí, escucha? Perfecto, sí. Ah, perfecto, buenísimo. Sí, parto por la última pregunta. Sí, sí creo que es importante ser activista y entender en qué lugar como profesional y como persona nos queremos ubicar. Creo que todas las formas de activismo tienen que ver con una base fundamental y que atraviesa los derechos humanos, así que creo que es el lugar correcto en donde nos tenemos que ir ubicando y aprendiendo muchísimo y agarrarnos de la mano de la gente que ya recorrió mucho más camino. Que la compañía también sea activista, en mi caso para mí es digamos, una base fundamental porque formo parte de un grupo, no solo una compañía, sino un grupo activista que trabaja por un mundo mejor, digamos. Hay una frase que se dice mucho en nuestros líderes en Natura Co, que dicen, el mundo no necesita más empresas, sino necesita más empresas activistas, más empresas que quieran transformar el mundo, no solo con la mirada comercial, sino una mirada mucho más multidimensional del impacto que podemos tener. Así que en ese sentido creo que es el recorrido y las grandes corporaciones tenemos mucho impacto en todas las sociedades, en todo sentido, comunicacionalmente, a través de los productos que vendemos. Entonces, bueno, cómo tener esa mirada de triple impacto, me parece que es fundamental para gestionar cambios positivos, que es lo que necesitamos, sinceramente, y hacerlo desde las pequeñas individuales. Siempre decimos que las pequeñas acciones individuales hacen al cambio en equipo, al cambio en sociedad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo siempre, cuando trabajamos la temática, por ejemplo, de violencia hacia las mujeres, violencia de género, siempre decimos, ¿qué podemos hacer desde nuestras pequeñas individualidades, de nuestras pequeñas tribus, desde nuestras familias, de nuestras amistades, para hacer los grandes cambios? Y en este caso también es lo mismo. ¿Qué pequeñas cosas puedo hacer para hacer un cambio más general? Nos necesitamos a todas las personas para hacer estos cambios, y las compañías son grandes, grandes puentes de generación de impacto. Así que bienvenidas todas las personas. Y si la compañía todavía no es activista, bueno, animarse, darle pelea. Había un par de preguntas ahí, pero me parece que no vamos a tener tiempo. No, Ahí, no, no después, quiero, no quiero, no quiero Flor, parecer que no las quiero responder. no, no, tal cual. Quédense tranquilos, los vamos a estar compartiendo con ustedes para que luego puedan tener un intercambio con los participantes Dale. que las hicieron. Estamos ya un poco excedidos de tiempo, unos 25 minutos. Quería agradecerle a todos los participantes la paciencia, el interés, el acompañamiento. Se les hizo mucho hincapié en la palabra partner. Sepan que AmCham es un partner en este camino para cada una de las compañías socias y no socias, que a través de este programa buscamos también multiplicar este mensaje con una serie de actividades y entrenamientos que todavía vamos a continuar realizando en el año. Así que bueno, cualquier inquietud con Flor, con Felipe, también estamos en contacto con ustedes para las inquietudes que nos quieren acercar. Muchas gracias nuevamente a las oradoras, a los participantes y buena jornada. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.